Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a aprovechar que somos poquitos para hacerlo más interactivo. Yo les voy a dar la plática de estigma y discriminación. Me parece excelente que podamos comenzar un curso de VIH tocando este tema que sigue siendo, desgraciadamente, hoy en día muy importante por la cantidad de estigma y discriminación que sigue habiendo en el mundo del VIH. Yo soy la responsable del área psicosocial y educativa del CIENI y bueno, tenemos varios programas, como ya decía Jessie, enfocados al apoyo social y psicológico y en salud mental de las personas que viven con VIH en nuestro centro. Si me pasan la primera, por favor, o las paso yo. ¿Yo? ¿Con allá? Ok. Bueno, el estigma y la discriminación en VIH han sido tan importantes que es una de las metas de ONU-SIDA que lleguemos a cero discriminación. En la declaración política del 2011 de ONU-SIDA pueden ver que el título de esta declaración política es llegar a cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el VIH-SIDA. O sea, no es suficiente con que logremos detener la epidemia. Vamos a seguir teniendo personas que viven con VIH y para que estas personas tengan derecho a la calidad de atención, a la calidad de vida y a la esperanza de vida que todos merecemos, necesitamos luchar contra la discriminación. Entonces, nada más para que nos demos cuenta de la importancia que tiene este tema en el trabajo que nosotros realizamos con pacientes con VIH. ¿Me dan la siguiente, por favor? Lo que les quiero platicar un poquito el día de hoy es hablar de las definiciones de estigma y discriminación, que creo que todos tenemos como una noción de qué se trata, pero a veces no queda tan clara cuál es la diferencia entre ambas, y platicarles de dónde viene, históricamente, por qué es el VIH-Sida una epidemia en la que ha habido tantos y tantos problemas de estigma y de discriminación. Después platicarles un poquito de la situación actual, tanto epidemiológica como epidemiológica en términos de discriminación, porque hoy en día tenemos medidas que se capturan año con año y se mandan a ONU-SIDA para que podamos saber a nivel global y a nivel de cada uno de los países cómo están las medidas de estigma y discriminación, y que podamos discutir, y esto ya sería lo que quisiera que hiciéramos más interactivo, que reflexionáramos un poquito sobre cómo cada uno de nosotros podemos incidir en disminuir este estigma y discriminación. Si me dan la siguiente, por favor. Vamos a empezar, no, una antes. Ok, bueno, denme la de situación histórica y luego nos vamos con definiciones. A ver, ¿me pasa la siguiente? No, una atrás. Gracias. A lo mejor algunos de ustedes trabajan en VIH desde hace muchos años, otros a lo mejor entraron más recientemente al campo. La historia de la epidemia es realmente una historia apasionante, no la vamos a cubrir toda hoy, pero está muy ligada a la historia del VIH-Sida con el estigma y discriminación que vemos hoy en día. En 1981 aparece en la revista del CDC de Atlanta una descripción de 5 casos de pacientes con SIDA, que en aquellos tiempos no se llamaba todavía SIDA, pacientes que tenían un sistema inmune completamente destruido y que tenían características comunes. Todos eran hombres jóvenes, todos eran homosexuales, que sin tener ninguna inmunodeficiencia genética, tenían una inmunodeficiencia brutal que se podía leer en los resultados de los estudios y tenían una neumonía por neumocistis giraudesi. Entonces, al mismo tiempo estaban viendo casos muy similares en hombres jóvenes, muy similares con sarcoma de Kaposi en Nueva York. Se empezaron a cruzar hilos y se empezó a hablar de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No fue sino hasta entre 1981 y 1983 se empezó a determinar los mecanismos de transmisión. Claramente el primer grupo de personas que se estudiaron en conjunto fueron hombres homosexuales, pero después empezó a aparecer este mismo síndrome en personas con hemofilia.
y posteriormente empezaron a verse casos también en personas heterosexuales y más adelante, hacia el 83, los primeros casos en niños y en mujeres. Entonces no fue sino hasta 1983 que se identificó el virus en el Instituto Pasteur en Francia, y esto permitió grandes avances para que para 1985 ya se contara con la primera prueba que nos permitiera detectar el VIH o los anticuerpos contra el VIH en la sangre de los pacientes, y sobre todo en la sangre para transfusiones, que eso era una de las urgencias mayores. Ahora, lo que tenemos que pensar es que estamos hablando de 4 años, de 1981 a 1985, donde no sabíamos qué estaba pasando y no había forma de determinar si una persona tenía VIH o no. Imagínense, y vale mucho la pena que veamos películas o documentales de aquella época para ver el terror y el pavor. O sea, era algo que si te lo diagnosticaban, pues era una sentencia de muerte, ¿no? Entonces había un pánico muy importante de una enfermedad infectocontagiosa que no quedaba claro cómo se transmitía, ¿no? La cual no teníamos herramientas para identificarla más que cuando ya estábamos en la fase de SIDA, ¿no? En 1987 aparece el primer antirretroviral, que nos damos cuenta muy rápidamente, desgraciadamente, que fue como un boom de esperanza, pero vimos que a los 2-3 meses ya el virus volvía a rebotar y ya no podíamos controlarlo y volvía a aparecer los síntomas de SIDA. Entonces esa esperanza se ve mermada muy rápidamente, ¿no? Porque finalmente seguimos hablando de el SIDA como una sentencia de muerte. En 1991-92 llegan las biterapias, que nos ayudan a disminuir la cantidad de virus un poquito más, ¿no? Entonces era una mezcla de AZT con otro compuesto, pero de todas formas vemos que no es suficiente para controlar el virus y que después de unos meses, un poco más de meses que solamente con el AZT, vuelve a dispararse la carga viral y perdemos el control y vuelven a aparecer las enfermedades oportunistas. No es sino hasta 1996 que es el parteaguas. A mí me hubiera encantado estar ahí, pero todavía era muy joven en aquellos años, en la conferencia de 1996, donde se muestran los primeros resultados que dejan en claro que ahora sí tenemos un arma poderosa para luchar contra el VIH-Sida, que es el tratamiento antirretroviral altamente activo, la combinación de por lo menos 3 fármacos, no la que usamos ahora, pero bueno, la que se usaba en aquella época. Y aquí viene realmente el parteaguas, por lo menos en los países desarrollados. Sin embargo, pensemos que este tratamiento antirretroviral tardó en llegar a África por lo menos hasta 2003-2004, ¿no? En México se empezó a dar a mujeres embarazadas y a personas que tenían seguridad social, y hubo una gran lucha por los activistas de nuestro país que llevó a que en 2003 se lograra el acceso universal al tratamiento antirretroviral. Entonces, cuando a partir de estas fechas y a partir de la que contamos con el tratamiento antirretroviral, estamos hablando del VIH-Sida como algo que se puede convertir, sobre todo si lo detectamos a tiempo, en una infección crónica, ¿no? Y hoy en día, con la calidad del tratamiento que tenemos hoy en día, con una esperanza de vida más o menos similar a la de una persona que no tiene VIH. Mucha gente allá afuera, y me imagino que ustedes lo saben por su práctica clínica, todavía no está enterada de esto. Todavía quedan muchos mitos hoy que estamos a 10 años después de que se logró el acceso universal en México. Todavía hay mucha gente que considera que te diagnostiquen con VIH es una sentencia de muerte. Todo esto influye muchísimo en esta cuestión del estigma y la discriminación. ¿Me dan la siguiente, por favor? Solo como algunos ejemplos de la situación histórica, ¿no? Este es uno de los primeras planas de los periódicos, ¿no? Que se podían ver en aquella época en Gran Bretaña, ¿no? Como el virus que mata todo, ¿no? Y se estaba expandiendo a una tasa de 100 casos por día solamente en Londres, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación de pánico completamente, ¿no? En la población, en el gobierno, en todos lados. Y sí se llegaron a tomar medidas drásticas por el gobierno para
y discriminatorias para prevenir la transmisión. ¿Me dan la siguiente, por favor? Entonces, ¿cuáles son estas causas que podemos considerar históricas de estigma y discriminación? Como ya decíamos, estamos hablando de una enfermedad que en aquella época era mortal, ¿no? Y que además, o sea, era una muerte terrible, ¿no? Estamos hablando, piensen en los casos de VIH que tenían una afección al cerebro, ¿no? Afección neurológica, o sea, la gente muy joven perdía completamente la noción de quién era, ¿no? Y tenía comportamientos ajenos a quienes ellos eran en realidad. Estamos hablando de lesiones como sarcoma de Kaposi, que se ven mucho, personas con este síndrome de desgaste, ¿no? Completamente enflaquecidos, cosas que todavía vemos, desgraciadamente, aquí en México, a veces, pero ya no se ve en la misma medida que se veía en aquella época, ¿no? Entonces, no solo estamos hablando de una enfermedad mortal, sino de una muerte terrible, ¿no? Infectocontagiosa, que durante los primeros años no tenemos ni idea de cómo se transmite si yo me encargo de hacerle curaciones al paciente, se transmite si yo me quedo a dormir en la cama de al lado de mi familiar, ¿cómo se transmite?, ¿no? Y no solo eso, sino que originalmente estaba asociada con ciertos grupos que ya sufrían discriminación, como puede ser las personas, los hombres que tienen sexo con hombres, los usuarios de drogas inyectables, las prostitutas, y aquí hay un ejemplo que fue brutal, pero realmente nos muestra qué grado había esta discriminación. En Estados Unidos y en Europa, al principio lo llamaban el cáncer de los homosexuales, ¿no? Y pues muchos grupos religiosos decían que era un castigo divino debido a las desviaciones de lo que ellos consideraban normal en términos de prácticas sexuales, y incluso en Estados Unidos se empezó a manejar el concepto de las 3 H's o de las 4 H's. ¿Qué eran las 3 H's? Pues el VIH, el SIDA solo les da a los homosexuales, a los hemofílicos, a los usuarios de heroína, ¿no? Esas eran las 3 H's, y después me dieron la 4ª H, que eran los haitianos, porque resulta que en aquella época hubo un reporte de un grupo de personas de Haití, que había varios de ellos que estaban infectados. Seguramente era por redes de relaciones sexuales, pero finalmente marcaron también a los haitianos ahí y a todo el mundo en el grupo, ¿no? Entonces estamos hablando de migrantes, estamos hablando de homosexuales que ya sufrían mucha discriminación, de usuarios de drogas que siempre han sufrido discriminación, y después también empezaron a meter, cuando nos dimos cuenta que había una transmisión heterosexual, a las prostitutas, ¿no? Entonces ya cambiaron la H de haitianos por la H en inglés de hookers, ¿no? Que quiere decir prostitutas, y era muy fácil meter todo eso en un grupo, porque eso qué quiere decir, que yo estoy protegido, ¿no? Que a mí no me va a dar. O sea, ese pánico nos hace caer en una negación de a mí no me va a dar. Perfecto, gracias. Entonces, no conformes con el estigma o la discriminación asociada al miedo a la muerte y a esta enfermedad infectocontagiosa, además hay la doble discriminación de decir, pues es particular de ciertos grupos. Después está toda la cuestión de la sexualidad, pues el VIH se transmite en la mayor medida por relaciones sexuales, por vía sexual. Y querámoslo o no, incluso hoy, en 2013, pleno siglo XXI, existen cantidad de tabúes en torno a la sexualidad, ¿no? No es un tema del que las personas en general estemos cómodos de tratar, de hablar, ¿no? Y entonces bueno, pues algo habrás hecho en tus prácticas sexuales, sean homosexuales, heterosexuales o lo que sea, como para que te contagies, ¿no? O sea, qué tan promiscuo eres, o sea, siempre queda esta idea de los tabúes de la sexualidad que se juntan con este estigma y discriminación en torno al VIH. Y estas cuestiones de valores o juicios morales que pueden hacer diferentes grupos. Y evidentemente, y eso era entonces y desgraciadamente lo sigue siendo ahora, la falta de información de vías de contagio. Hoy, en pleno siglo XXI, ustedes probablemente también tienen experiencia, a mí me pasa muy seguido, que tengo personas que me dicen, oiga doctora, pero si yo le doy un beso a alguien, si yo comparto la botella de agua con alguien que tiene VIH, ¿me contagio? O preguntas como, ¿se transmite por picaduras de mosquitos? ¿No?
seguimos teniendo que hacerle frente a ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hace falta un todavía mayor trabajo informativo sobre las vías de transmisión, las que sí son y las que no son, ¿no? Entonces yo en general cuando voy a dar pláticas siempre hablo, a ver, estas son las vías por las que sí se transmite, pero como eso no es suficiente, les vamos a platicar de las vías por las que no se transmite, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en la situación histórica de esta terrible discriminación que se estaba viviendo? Hubo una respuesta, por suerte hubo una respuesta. Porque además, evidentemente, teníamos toda una cuestión de lo que llamamos autoestigma, ¿no? O sea, eso de internalizar ese estigma con el que me están marcando las demás personas y yo decir, pues es que sí, o sea, algo habré hecho yo para pescarme una enfermedad tan fea, ¿no? Entonces, ese autoestigma al principio no permitió que la gente se defendiera y dijera, oigan, o sea, no me estén discriminando, ¿no? Pero esto cambió con la llegada de uno de los primeros grupos de activistas que se organizaron y que crearon un grupo que hoy en día es internacional, que trabajan en cuestiones de lobbying, de información, de acceso a la información, que se llamó ACT UP, ¿no? Y uno de sus eslogans más famosos es este que les pongo aquí, que quiere decir silencio igual a muerte. Y entonces ellos hacían todo menos callarse. Y organizados como estaban, fueron uno de los motores más importantes para que se acelerara la investigación y para que se disminuyera la discriminación, por lo menos a nivel del gobierno, ¿no? Entonces, hoy en día existen cantidad de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas que viven con VIH, pero ellos sí realmente fueron uno de los primeros grupos que lograron un poco darle la vuelta, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, a esta discriminación. Y lograr otras cosas como lo que tenemos hoy en día, que se nos hace muy normal, pero en aquellos tiempos era impensado, que tuviéramos comités para los protocolos de vacunación o para los protocolos de pruebas de medicamentos, en los que hubiera personas que no eran expertos, que no eran clínicos, que no eran investigadores, ¿no? Sino que hubiera realmente los pacientes. Ellos fueron los que promovieron esto por la desesperación de decir, pero es que, o sea, sí, entendemos que tienen que ponerle muchas trabas para verificar los medicamentos, pero la gente se está muriendo, ¿no? Entonces, ahí crear estos foros de discusión para que se pudieran ver los distintos puntos de vista. Aquí pueden ver algunas de las demostraciones y las marchas de esta respuesta histórica, la primera liderada por este grupo de ACT UP. Y no sé dónde quedó mi diapositiva sobre la diferencia entre el estigma y la discriminación, pero la vamos a platicar. Lo importante aquí es que definamos bien qué es el estigma y la discriminación. El estigma, estamos hablando de las creencias, ¿no? De las actitudes que cada uno de nosotros tenemos, a través de las cuales señalamos o marcamos a un grupo de personas como diferentes, y no solo como diferentes, sino diferentes a la baja, ¿no? O sea, que son menos buenas o menos decentes o menos humanas o menos lo que sea, o menos normales que uno, ¿no? Esto es lo que llamamos el estigma. Todos, y esto es bien importante que nos quede clarísimo, todos tenemos estigmas. Todos. Contra cierto grupo, contra otro. No estoy hablando específicamente contra personas que viven con VIH, pero todos tenemos estigmas contra algún tipo de población, ¿no? O sea, a lo mejor uno va a decir, pues yo sí, la verdad es que yo sí tengo muchos estigmas contra los mensos que me meten el coche cuando voy manejando, ¿no? ¿Qué es este estigma? También tiene que ver con la capacidad de no poder ponernos en los zapatos del otro. O sea, yo a lo mejor digo, todos esos que me meten el coche son unos inútiles, no se merecen tener una licencia de conducir. Ahí estoy siendo estigmatizante, ¿no? Pero a lo mejor el que se me metió hoy en la mañana, pues estaba desesperado por llevar a su esposa al hospital. Yo no sé, ¿no? Entonces, ese juicio, sin tener ningún tipo de información, sin ponernos en los zapatos de la otra persona, es un estigma, ¿no? Y creando un estereotipo y metiendo a todas las personas por una u otra característica en una misma bolsa. Ahora, yo puedo tener estigmas y puedo no hacer nada con ellos. En el caso de esta persona que yo considero que es un inútil y que no se merece tener una licencia de manejar,
pues no le aventé el coche, ni llamé a la policía para que lo metiera a la cárcel, ¿no? O sea, no hice nada con mi estigma, no hice ningún acto, no pasé al acto, me quedé con mi creencia. La discriminación es eso, la discriminación es cuando yo mi estigma lo llevo al acto y ya realizo algún acto que llamamos un acto discriminatorio, que puede ser, tenemos toda una gama de actos discriminatorios, desde los más evidentes y escandalosos, ¿no? Como podría ser que incluso hoy en día en muchos países no dejan entrar a personas que viven con VIH. O sea, hoy en día existen países en los que si una persona vive con VIH, si yo vivo con VIH, yo no puedo entrar a ese país. Así de fácil, ¿no? O como negarles servicios de salud a personas que viven con VIH, ¿no? Que sigue existiendo, aunque no sea a nivel legal. O sea, aquí estamos hablando uno a nivel del gobierno, otro a nivel que no es legal, pero existe en los servicios de salud, hasta cosas muy sutiles, pero que cuando nos ponemos en los zapatos del otro podemos darnos cuenta de lo difícil que puede ser tener que vivir con eso día a día, ¿no? Desgraciadamente todavía en 2013 oímos utilizar el término sidosos, ¿no? El término sidosos es un término terriblemente peyorativo que se luchó mucho por eliminar, ¿no? En general, en el ámbito clínico tenemos a lo mejor la costumbre de llamar a las personas que viven con VIH pacientes, ¿no? Pues un paciente es a lo mejor la persona cuando viene a visitarnos por una consulta, un paciente es a lo mejor la persona que tenemos hospitalización, pero la persona que vive con VIH en su vida normal, que se toma su medicamento, que no está enfermo, no necesariamente se siente cómodo con el término de paciente, porque es un término que está asociado a una enfermedad. Ahora, peor es el pacientito, ¿no? O el enfermito, o todos los diminutivos que solemos utilizar también como personal de salud, y no lo hacemos con ninguna mala intención, ¿no? Me queda claro que todos lo hacemos con la mejor intención del mundo, pero son sutilezas que cuando nosotros nos toca estar del otro lado, nos damos cuenta de lo pesados que pueden llegar a ser, ¿no? De cómo nos pueden hacer sentir, pues menos que un adulto responsable y con las riendas de su vida en mano, ¿no? Cosas muy sutiles como el tipo de trato que se le da a una persona, ¿no? El otro día estaba leyendo un caso de una mujer que llevaba 13 años acudiendo con su mismo dentista, ella era una persona que vivía con VIH, finalmente un día le tienen que hacer una intervención quirúrgica más importante, entonces le dice, oiga, pero sí es necesario que ustedes sepan que yo soy una persona que vivo con VIH. Cuando regresa a su cita, habían forrado todo la sala de consulta del dentista, todo con plástico y con papeles y no sé qué, y los médicos estaban cubiertos hasta acá con 3 pares de guantes, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros como personal de salud tenemos que protegernos, ¿no? Es parte de las normas con las que tenemos que trabajar por nuestra propia salud, pero sí hay una diferencia entre lo que es lo que se necesita para protegernos y lo que entra dentro ya del rango de la discriminación, ¿no? Hay personal de salud que se niega a darle la mano a una persona con VIH, ¿no? Y es muy sutil, y a lo mejor uno dice, no, pues la persona que vive con VIH no se va a dar cuenta. Sí se dan cuenta, porque lo tienen que vivir todos los días en muchos ámbitos, ¿no? Y ni hablemos, bueno, de las cuestiones de empleo. Entonces, la diferencia entre estigma y discriminación, el estigma es la creencia, y todos tenemos estigmas, y la discriminación es llevar esas creencias al acto, ¿no? Los tipos de estigma y discriminación, ya les di muchos ejemplos, pero tenemos aquellos de los que podemos hablar a nivel comunitario, ¿no? Como pueden ser el estigma o la discriminación a nivel social, el aislamiento de una comunidad, a lo mejor no es tan común en México, o no en la Ciudad de México, pero piensen en un pequeño pueblo, un pequeño poblado, en el que por X o Y, la gente se entera de que hay una persona que vive con VIH. El aislamiento social ahí puede ser terrible, ¿no? Realmente la persona es marcada y la falta de información hace que se le excluya. Hay aldeas en África en donde les ponen unas cabañas al final de la aldea y ahí los dejan y que se hagan bolas, nadie se quiere ocupar de ellos. O sea, eso existe todavía hoy en 2013. Abramos los ojos, ¿no? El voyeurismo, ¿no? Esta curiosidad morbosa de no acercarme yo a una persona que vive con VIH
para decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? Sino por el morbo de saber, ay, pero qué, y qué te está pasando, y cómo va de tu vida, cómo va tu vida, pero, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre las personas que se acercan con una intención de ayudar y las personas que se acercan por este morbo o curiosidad. La pérdida del rol, ¿no? Personas que a lo mejor eran personas importantes en su comunidad, que eran responsables, maestros de escuela, o que tenían algún tipo de posición que da una cierta categoría social, vamos a llamarla así. Esta se puede llegar a perder por completo debido a la discriminación y al estigma, y bueno, pues eso, imagínense el impacto que tiene sobre la persona. El aislamiento físico, como les decía, realmente aislarlos en un cuarto de la casa o en una cabaña al final de la aldea. El abandono, sí hay familias que abandonan a sus miembros de la familia que viven con VIH, existen cantidades de casos. La violencia, ¿no? Este es un problema, puede ser un problema para cualquier persona que vive con VIH, es un gran problema a nivel de las mujeres que viven con VIH. Hay muchas mujeres que tienen un gran temor a cuando, por ejemplo, se enteran al momento del embarazo que viven con VIH, a decirles a sus maridos que viven con VIH, porque la represalia es una represalia física brutal. Y esto es una realidad con la que aquí en México también tenemos que lidiar. Entonces, cuando nosotros como personal de salud, como consejeros o como médicos, hablamos con una persona y le recomendamos el compartir su diagnóstico, siempre tenemos que tener presente que sí la persona puede estar expuesta a esta violencia, ¿no? Entonces, hay que abogar por compartir el diagnóstico, pero sí tenemos que obtener la mayor cantidad de información de la persona sobre cómo siente ella o él que su pareja va a recibir esta información, ¿no? Y poder protegerlos de cualquier violencia física. Espacios separados, como les decía, a lo mejor estos van a ser tus platos, estos van a ser tus cubiertos, esto va a ser tu vaso. Uno piensa, bueno, no es tan grave, pues cada quien, cuando yo tengo gripa, pues también uso mi vaso, pero una es temporal y dos, no es algo que la persona decida, es algo que los miembros de la familia o de la comunidad le imponen, ¿no? Y pues el VIH es algo con lo que vamos a vivir toda la vida, entonces esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar toda la vida y puede llegar a ser muy pesado para las personas. Y finalmente estamos hablando de un acto discriminatorio, punto. Y el verbal, los chismes, las reprimendas, los regaños, las burlas, las etiquetas, ay, es que eres promiscuo, seguro te dio porque eres promiscuo, mírala, esta pues andaba acostándose con todos, claro que sí, te dije ser homosexual, o sea, Diosito te iba a castigar, pues para qué te andas inyectando drogas, ya ves lo que te pasó, etcétera, etcétera. Al grado de que a los niños que nacen de mamás con VIH también los discriminan y también son sujetos a estigma, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad no nos importa por qué se contagió la persona. En todos los casos y en todas las situaciones siempre hay estigma y siempre hay discriminación, ¿no? Tenemos ejemplos en todos los casos. Y como les decía, las etiquetas, bien importantes, ¿no? Sidoso, persona con SIDA. Si yo ya no tengo ninguna infección oportunista, si tengo más de 250 CD4, ¿por qué me van a decir que soy una persona con SIDA? ¿No? Yo vivo con VIH. Y el que más nos concierne a nosotros es el institucional. A nivel de gobierno, tiene que haber dos cosas. Una, no tiene que haber leyes discriminatorias. En algunos países, ONU-SIDA tiene un estudio de seguimiento de los diferentes países para ver qué leyes discriminatorias que se relacionen con el VIH-Sida siguen existiendo, ¿no? Por ejemplo, hay países en los que se penaliza la transmisión de VIH de una persona a otra. O sea, si yo le transmito sin saber que yo tengo VIH a mi pareja, yo puedo ir a la cárcel, ¿no? Hay leyes, como ya les decía, que impiden el acceso al país. O sea, simplemente el año pasado fue un gran parteaguas, no sé si se acuerdan, el año pasado 2002, sí, fue la primera vez en no sé cuántos años que se pudo hacer el Congreso Internacional de VIH-Sida en Estados Unidos, porque Estados Unidos lo habían excluido completamente, a nivel de los organizadores habían excluido ese país, porque Estados Unidos seguía teniendo leyes que les impedían el tránsito en Estados Unidos a personas que viven con VIH, ¿no?
Entonces, evidentemente, ni los activistas, ni los organizadores, ni nadie querían organizar el Congreso en Estados Unidos. Entonces, finalmente, el parteaguas el año pasado fue que el presidente Barack Obama cambió esa ley y se abrió a que se pudiera realizar el Congreso en Estados Unidos. Entonces, no nada más son países que uno pensaría, ¿no? O sea, China o países con dictaduras, no. Hasta hace poco era nuestro vecino del norte, que se jacta de ser muy progresista y etcétera, ¿no? Entonces, hay que quitar esas leyes discriminatorias, pero también hay que tener leyes de protección, o sea, leyes antidiscriminatorias, ¿no? Leyes que protejan a las personas que viven con VIH. ¿Por qué? Pensemos a nivel de los seguros. Piensen nada más a nivel de los seguros. Hoy en día, si ustedes ven un seguro médico cualquiera, para la mayor parte de las enfermedades, para que te las empiecen a cubrir y no se consideren enfermedades previas, son 1 año, ¿no? 12 meses, dependiendo del seguro, pero más o menos en promedio. VIH-Sida son 4 o 5 años. O sea, yo me puedo infectar por tener una relación de riesgo hoy y el seguro no me lo va a... y ya tengo seguro y no me lo va a cubrir hasta dentro de 4 o 5 años del momento que me infecte, ¿no? Entonces, hay países como Sudáfrica, por ejemplo, que a nivel de la Constitución han puesto candados para asegurarse de que, por ejemplo, no les puedan hacer pruebas de VIH para solicitar un trabajo, para que los seguros no les puedan, para que la gente esté protegida a nivel de seguro. Si tú estás pagando un seguro médico, que te cubra el tratamiento con VIH, que te cubra la detección oportuna. A todos nos va a salir más barato si lo detectamos oportunamente y lo comenzamos a tratar, ¿no? A nivel institucional, y este es el que más nos concierne aquí a nosotros, es la discriminación y el estigma a nivel de sistemas de salud. Como ya les decía, va desde el trato, pero no desde el trato solamente del médico o de la enfermera o del consejero, desde el trato del recepcionista o la recepcionista. Me ha tocado ver en algunos lugares donde pasa una persona que vive con VIH, el recepcionista por X o Y se entera y empieza a limpiar su lugar con alcoholito, ¿no? Yo lo he visto. La confidencialidad, la falta de confidencialidad, hemos tenido problemas, y me imagino que ustedes también, con deslices de médicos o de personal de salud que, a pesar de que sabemos que el resultado de VIH es un resultado confidencial, se lo platican a fulanito que conoce por X o Y por otro camino a la persona, y entonces la confidencialidad de ese diagnóstico se pierde por completo, y de repente la persona que vive con VIH, cuando todavía no estaba lista, a lo mejor para hacer conocer su diagnóstico, hay varias personas dentro de su grupo de amigos que ya lo conocen, y eso nos ha pasado aquí en el CIENI, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar muy al pendiente de asegurar la confidencialidad de los datos, ¿no? A veces por el trabajo diario se nos olvidan los detalles, dejamos hojas con nombres sobre nuestro escritorio que no están bajo llave. Todo eso no debe pasar. Y es muy pesado para nosotros como personal de salud, pero es un candado básico que tenemos que tener, ¿no? Y son las rutinas que tenemos que imponernos para que podamos asegurar por todos los medios la confidencialidad de los resultados de los pacientes. Nunca sabemos quién va a pasar en la tarde a hacer la limpieza o a recoger o a ordenar o lo que sea, y le va a echar un ojo a esos papeles, ¿no? Todos los papeles con nombres de las personas que viven con VIH tienen que estar bajo llave, punto, ¿no? Y con códigos, ¿no? No pasar, cuando alguien va a hacernos un estudio bioestadístico, pasarle los datos con códigos, no con los nombres. Todo este tipo de cosas nos conciernen a nivel de la confidencialidad. Porque, desgraciadamente, uno dice, bueno, pero pues, no es tan grave. Sí es grave porque sigue habiendo mucha discriminación, ¿no? Y si esos datos llegan, por ejemplo, a seguros médicos, llegan al trabajo de la persona, sigue habiendo despidos. No pueden decir oficialmente que es porque se enteraron de que la persona tiene VIH, pero eso es lo que pasa en realidad, ¿no? El acceso a los sistemas de salud, gracias, por suerte aquí en México contamos con acceso universal al tratamiento y también acceso universal pues a los servicios de salud, gracias a la presencia de los Capacits, por ejemplo, de las diferentes clínicas, del Seguro Social, del ISSSTE, de los hospitales de tercer nivel, etcétera. Pero esto no es necesariamente una realidad, e incluso no lo era hasta hace pocos años en México, ¿no? O sea, antes de los Capacits, el acceso a servicios especializados en VIH-Sida en México no era tan fácil, ¿no?
fuera de la Ciudad de México o de las grandes ciudades, vamos a decirlo así, y sigue siendo un problema en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque no hay clínicas especializadas, necesitamos por lo menos contar con servicios de conteo de CD4, si no es que de carga viral, y este acceso a los servicios no existe, y eso pues finalmente es una discriminación a nivel institucional, o sea, no le estás un servicio que las personas necesitan no está existiendo, ¿no? No se le está dando la prioridad que tiene. Lo de los seguros ya lo comentábamos, y aquí en México esto sigue siendo un gran problema a nivel del empleo, por dos razones. La primera es que, y nos consta, porque yo recibo cantidad de quejas y analizo cantidad de casos de las historias que nos vienen a contar nuestros usuarios, de casos en los que para un nuevo empleo les piden una prueba. No les pueden pedir una prueba de VIH, pero les piden una prueba de sangre. ¿Qué les hacen en esa prueba de sangre? ¿No? O sea, les dicen, no, claro que no les vamos a hacer una prueba de VIH, eso es ilegal. Eso es ilegal, ¿eh? Por norma oficial mexicana es ilegal hacer una prueba de VIH para un empleo, ¿no? Otros casos nos han llegado, institucionales también, no a nivel del empleo, pero por ejemplo, que les pidan prueba de VIH para adopción, ¿no? Ok, te doy la prueba de VIH, pero ¿qué dice la norma oficial? ¿Me vas a discriminar porque tengo VIH como posible padre o madre adoptiva? ¿No? Y eso, pues, entra en cuestiones importantes de derechos humanos. Y los despidos. En muchas empresas, en cuanto la empresa se entera que la persona vive con VIH, vienen despidos. Y cuando no se enteran directamente, no hay la flexibilidad para permitir las faltas, porque desgraciadamente pues nuestros sistemas de salud pues trabajamos también de lunes a viernes, ¿no? Entonces tiene que haber cierta flexibilidad del empleador para permitirle a la persona poder acudir a sus citas médicas, a sus citas de seguimiento que son tan importantes para mantener su estado de salud, para acudir por sus medicamentos, etcétera. Entonces la persona que vive con VIH se encuentra en este conflicto entre le digo a mi empleador para que sea más para que pueda entender mi necesidad de ausentarme cada 3 meses, una mañana, para ir a mi seguimiento médico, o no le digo porque si le digo me corre, ¿no? Entonces, sí, esta es una problemática real con la que se enfrentan a diario las personas que viven con VIH. Esta es una de las mejores campañas que se han hecho, ¿no?, para combatir la discriminación, ¿no? Tengo SIDA, por favor abrázame, no te puedo contagiar. Este tipo de campañas siguen siendo bien importantes que las tengamos en los servicios de salud, que tengamos pósters, que tengamos información en folletos para los familiares, para los amigos. ¿Por qué? Porque además no solo es luchar contra la discriminación de los otros hacia la persona que vive con VIH, es luchar contra lo que estábamos hablando hace rato, que es el autoestigma. El estigma que yo me inflijo de decir, pero es que, ¿cómo es posible que me haya contagiado? ¿No? Ya no tengo, ahora vivo con VIH, ya pierdo mi autoestima, pierdo mi respeto hacia mí misma como persona, ¿no? Entonces, absorbo este estigma que viene de afuera y lo hago mío. Y entonces esto es peor porque yo me autodiscrimino. O sea, yo no voy a compartir los cubiertos o los platos con mi pareja, me voy a cambiar al cuarto de al lado, o a lo mejor le voy a decir, sabes que ya no vamos a tener relaciones sexuales, ni con uso de preservativo. Entonces hay una autodiscriminación que puede ser brutal y, pues en los casos más extremos, llevar al suicidio, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos siempre esto en mente y que trabajemos un poco nosotros como personal de salud en campañas contra la discriminación y el estigma en nuestros pacientes y en sus familiares. Vamos a hablar ahora de la situación actual y como soy la primera ponente, les puse también algunas diapositivas, no solo de la situación actual en términos de discriminación, sino de la situación actual epidemiológica del VIH-Sida. Tenemos un poquito de tiempo. Entonces, rápidamente, el último reporte global de ONU-SIDA habla de 34 millones de personas viviendo con VIH-Sida a final de 2011. Aquí pueden ver la curva que que sigue creciendo, pero ya no con la misma intensidad de hace unos 10 años, ¿no? Esto es a nivel mundial.
2.5 millones de personas adquirieron el VIH en 2011 y esto es menos que el pico, 20% menos que el pico que fue en el 2001, ¿no? Entonces estamos hablando que hemos logrado reducir el número de nuevas infecciones. El pico, si mal no recuerdo, fueron como 3.1, 3.2 millones de personas en un año. Entonces, sí lo hemos logrado reducir, pero pueden ver que la disminución es demasiado lenta, ¿no? Para el objetivo de ONUCIDA o para el objetivo que tenemos todos de llegar a cero, necesitamos acelerar la reducción de nuevas infecciones. Y esto pues se logra a través realmente de los mecanismos de prevención. 1.7 millones de personas murieron de SIDA en el 2011, 24% menos que en el 2005. Esto nos da esperanza, ¿no? Realmente ya estamos viendo los efectos del tratamiento antirretroviral, ¿no? De esta arma tan poderosa con la que contamos desde hace años, pero se tardó mucho en empezar a verse. Si se fijan, el pico está alrededor del 2005, ¿no? Y pues el tratamiento antirretroviral empezó desde el 96, claro que empezó desde el 96 en países desarrollados, ¿no? En el 2002, 2003 empezó a llegar a África y ahí fue donde se empezaron a ver los mayores resultados porque el mayor número de personas infectadas sigue estando en África. Entonces, el tratamiento antirretroviral a final del 2012 se había alcanzado a llegar a 8 millones de personas con un gran esfuerzo de todos los participantes a nivel de las personas que financian el tratamiento antirretroviral, de los gobiernos, de las farmacéuticas que bajaron increíblemente sus precios, todavía los pueden bajar más, yo digo. Y entonces en el 2011, por primera vez, una mayoría de personas elegibles para tratamiento antirretroviral en países de ingresos medios y bajos accedieron a este tratamiento antirretroviral. En América Latina la cobertura es de 68%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hemos logrado ampliar el acceso al tratamiento antirretroviral, pero hoy en día, por cada 5 personas que se infectan, estamos tratando a 3, ¿no? Entonces, no estamos, o sea, por cada 5 nuevas infecciones, nada más 3 personas están accediendo al tratamiento antirretroviral. Entonces, todavía estamos cortos, ¿no? No solamente es mantener la cobertura actual, tenemos que ampliar la cobertura actual, si no, no llegamos. En México manejan cifras del 97-98% en SIDA de cobertura de las personas diagnosticadas. El problema en México que tenemos es la falta de diagnóstico, ¿no? Ay, perdón, no me pase la siguiente, me equivoqué. ¿La siguiente? Gracias. Esta es la situación actual en México cuando la comparamos con otros países. Tienen a México encuadrado en rojo. Este es el porcentaje de cambio en el número de muertes por SIDA entre el 2005, que fue el pico, y el 2011. Todos los países que están bajo la banda roja no tienen cambio o tienen una disminución menor de 25%. México estamos entre los países que tienen una disminución entre el 25 y el 49% en la mortalidad y podríamos hacer un mejor trabajo para llegar a los que tienen un mayor de 50% de disminución en la mortalidad. A final del 2011, Censida hacía a través de un modelo estadístico de ONUCIDA un cálculo de que en México estábamos hablando de casi 170,000 personas que viven con VIH en el país, con esta curva de incidencia por año que pueden ver aquí, lo que como que medio sugiere que se está estabilizando la epidemia en nuestro país. Mi percepción personal es que el problema que tenemos en México es que debido a la falta de detección oportuna no podemos estar tan seguros de estos números porque realmente estamos detectando a una gran parte de las personas que viven con VIH ya en fases muy tardías. Entonces, ¿a cuántas personas? Este modelo está basado en estimaciones de cuántas personas se infectan por cada persona que diagnosticamos, ¿no? Y considerando que las estamos diagnosticando tan tardíamente, pues pueden haber pasado muchos años en los que estaban contagiando el virus sin saberlo. La prevalencia en adultos en México de 15 a 49 años se calcula 0.24%. Las últimas cifras de Censida con corte a septiembre del 2012 ya hablan de 180,000 personas que viven con VIH en el país.
Entonces, tenemos una prevalencia de 0.24% en población general, como lo pueden ver hasta abajo de esta diapositiva. La característica de la epidemia en México es que tenemos una epidemia concentrada, no una epidemia generalizada. Concentrada, ¿qué quiere decir? Que es mucho más alta la prevalencia en ciertos subgrupos de la población. Es una prevalencia más alta del 5%, así lo define ONUCIDA. ¿En qué subpoblaciones? Profesionales del sexo profesionales del sexo, trabajadores sexuales, hombres es la más alta, alcanzando casi el 17-18%, hombres que tienen sexo con hombres 17%, usuarios de drogas intravenosas alrededor del 7.5%, y esto es en todos los casos mucho más alta que la población en general. Y aquí empezamos a ver ya un poquito las cuestiones de discriminación. Entonces, ¿cuál es la cobertura de programas de prevención en México en hombres que tienen sexo con hombres? 40.7%. Ahí lo pueden ver en el cuadrito, estamos en el grupo de países naranjas. Entonces, si esta es la población con la mayor prevalencia, esta es una de las poblaciones a las que se tienen que acercar más los programas de prevención. 40% claramente no es una cobertura suficiente. Cobertura de pruebas de VIH en México en hombres que sí tienen sexo con hombres no alcanza ni siquiera el 50%. Y no es que no se pueda, ¿no? Perdón, me regreso al anterior. No es que no se pueda, o sea, tenemos países que no son países de grandes, altos recursos, Burkina Faso, la República Central Africana, El Salvador, Guatemala, Indonesia, las islas San Kitts y Nevis, que tienen entre el 75 y el 100% de cobertura. Entonces, sí se puede llegar a números más altos de cobertura. Los profesionales del sexo, ¿no? Sexoservidoras o sexoservidores tienen una cobertura de programas de prevención un poquito más alta, cercana al 60%. Cuando se analiza el uso de preservativos con el último cliente, que nos da una idea de qué tanto les está llegando la información y le están haciendo suya, seguimos hablando de valores realmente bajos, en mujeres 62% y en hombres casi 60%. Y la cobertura de pruebas de VIH en la población masculina de profesionales del sexo, que es la que tiene una mayor prevalencia de VIH, es casi del 60%. En usuarios de drogas intravenosas, el uso del último preservativo en la relación sexual no alcanza ni el 40%, la cobertura de pruebas de VIH 35% y el uso de equipo de inyección estéril 39%. Realmente los usuarios de drogas intravenosas es uno de los grupos más olvidados o más discriminados en nuestro país, como en muchos otros países del mundo, y puede llegar a ser una epidemia de proporciones explosivas, como sucedió o está sucediendo en Europa del Este, donde la mayor parte de las infecciones son en usuarios de drogas intravenosas, ¿no? Porque ya sabemos que la vía de transmisión sanguínea es como la más eficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el número de jeringas distribuidas en programas de prevención en México: 7 jeringas por persona por año. 7. ¿Para qué le sirven? Para nada. Ahora, la realidad de nuestro país es que la venta de jeringas y agujas no está controlada. Entonces, cualquier persona podemos llegar a la farmacia a comprar agujas o jeringas. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta este sesgo cuando vemos estos resultados, ¿no? Por eso no hay tantos programas de intercambio de agujas o jeringas en México, pero sí deberíamos trabajar más en proteger a esta población de usuarios de drogas inyectables. En el último reporte de ONUCIDA, o ya en los últimos reportes, han empezado a juntar estadísticas de todos los países a nivel de medidas de discriminación. Estos se consiguen a través de entrevistas, encuestas, etcétera, en la población, con preguntas y metodologías muy bien estandarizadas, muy bien definidas. Y entonces aquí podemos ver el porcentaje de personas que viven con VIH que han experimentado violencia, en este caso violencia verbal, dividido en hombres y mujeres, y tenemos un comparativo de lo que pasa en México, que es el cuadrito rojo, con lo que puede pasar en otros países. Y en México pues estamos alrededor del 30%. 30% de las personas encuestadas hablan de haber sufrido violencia verbal. Y a nivel de violencia física también estamos hablando de valores un poco más bajos, alrededor del 15%. 15% sigue siendo altísimo, ¿no? 15% de todas las personas que viven con VIH sufriendo violencia física es un valor que realmente necesitamos disminuir.
Una de las poblaciones que más sufren discriminación es la población transgénero, como que ha habido una apertura en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo hacia personas homosexuales, hacia hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Se ha abierto un poco la visión, han disminuido los estigmas, pero la población transgénero sigue siendo una población con la que la gente no se identifica, que no comprende, que se siente intimidada, que nos genera mucho conflicto. Y entonces la discriminación en población transgénero es enorme. Se estima en México que hay 15 millones de personas transgénero. Eso es en México, no en el mundo, 15 millones de personas transgénero en el mundo, y la prevalencia de VIH en esta población está estimada a 68%. O sea, acuérdense que estamos hablando que en las epidemias concentradas tenemos una prevalencia, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres en México del 17%. En población transgénero a nivel mundial estamos hablando de una prevalencia del 68%. ¿Por qué? Porque a esta población no le están llegando ninguna de las estrategias de prevención con las que estamos trabajando. Es una población que ha estado muy excluida. Tienen una alta vulnerabilidad a adquirir el VIH porque desgraciadamente hay pocas posibilidades de empleo para estas personas transgénero. En general es muy raro que lleguen a tener un empleo normal. Platicando el otro día con una activista, ella lo que me decía es, pues es muy fácil, Candela, o somos activistas o somos putas. Así, porque no tenemos otras alternativas abiertas, no tenemos otras posibilidades. Entonces, al trabajar como profesionales del sexo, pues tienen también una alta riesgo de contraer el VIH, sobre todo porque por la discriminación y la violencia hacia esta población les exigen los clientes que no utilicen preservativo, ¿no? O sea, hay una violencia y probablemente también hay una gran cuestión de autoestigma, como ya lo veíamos. Y entonces son una de las poblaciones que más están sujetas a estigma y discriminación, y cuando nosotros lo platicamos en nuestro medio, en nuestro entorno, vamos a ver que la mayor parte de nosotros no sabemos realmente que es una persona transgénero, a lo mejor no conocemos a nadie en nuestro entorno que sea una persona transgénero, no nos quedan claros los conceptos, no entendemos el porqué, y pues toda esta falta de información también lo que nos genera es que tengamos prejuicios, ¿no? Todos, y esos prejuicios se transmiten en estigma y se convierten es un estigma y se puede llegar a convertir en un acto de discriminación. Entonces, acceso inadecuado a la información, a servicios y a oportunidades económicas, como ya les decía con este ejemplo de cuáles son mis oportunidades de empleo, así de fácil, ¿no? La discriminación en México a población transgénero es mucho más alta que la de HSH. Aquí pueden ver las cifras. Pueden ver en rojo la discriminación en términos de rumores y chismes, de exclusión de eventos familiares y de violencia física o verbal a la población transgénero que vive con VIH en rojo, y a la población que vive con VIH en general, no transgénero, en azul. Y es mucho más alta, hasta llegar al doble en violencia física y violencia verbal en población transgénero que vive con VIH, ¿no? Este es un gran problema que tenemos. Por suerte, aquí en México, la Clínica Condesa abrió una clínica trans, un centro trans ahí en la Clínica Condesa, donde tienen acceso a muchos programas sociales, ¿no? Y, por ejemplo, psicólogos, grupos de apoyo, etcétera, con gente con amplia experiencia en esta población. ¿Cuáles son los efectos del estigma? Ya los hemos estado hablando: aislamiento social, limitación de derechos y acceso limitado a los servicios, y nuevas infecciones por falta de información, ¿no? Porque por el miedo a hacerme una prueba de VIH, yo no me hago la prueba, sigo sin usar preservativo, sigo transmitiendo la infección. Detección tardía por miedo a hacerse la prueba. Piénsenlo en términos puramente económicos, así, mercenarios puros. No nos conviene a ningún gobierno que el estigma y la discriminación estén generando que las personas no se hagan la prueba. ¿Por qué? Porque nos sale mucho más caro, y lo estamos hablando en términos fríamente mercenarios, que una persona llegue en fase de SIDA y tengamos que curarle todas las infecciones oportunistas y que es el promedio de aquí en el CINI son 17 días de hospitalización, me parece, que
comenzar a detectarlo oportunamente, iniciarle tratamiento a la persona, nos ahorramos la hospitalización, nos ahorramos todos los costos de la hospitalización, de curar las infecciones oportunistas, etcétera. Entonces, desde el punto de vista más mercenario que se puedan imaginar, a ningún gobierno le conviene que por estigma y discriminación la gente no está accediendo a los servicios. Evidentemente, pues por muchas otras razones mucho más humanas, queremos combatir este estigma y discriminación. Y entonces, pues los efectos del estigma, pues también generan esta falta, como ya lo veíamos, esta falta de acceso o un acceso inadecuado a la información, a los servicios y a las oportunidades económicas. Entonces, nosotros mismos como comunidad, como sociedad, como gobierno, estamos excluyendo, como sucedía antes con las mujeres, ¿no? Al 50% de la población, antes de los años 50, se la excluía de las actividades económicas. Hoy en día muchas economías, la de Bangladesh es un gran ejemplo, China, están basadas o han crecido muchísimo gracias a que las mujeres entraron en la vida económica. Esto mismo estamos haciendo con las poblaciones, con las personas que viven con VIH, las estamos excluyendo del acceso al trabajo y entonces las estamos excluyendo de participar como parte de una sociedad económicamente activa, ¿no? De una población económicamente activa. En esta parte de soluciones me gustaría que ya lo hiciéramos más interactivo y que lo platicáramos, que ustedes me dijeran desde diferentes puntos de vista a nivel individual, como nosotros como personal hospitalario, como personal clínico, como personal de salud, y a nivel institucional y nivel de gobierno, cuáles son nuestras armas, cuáles son nuestras soluciones para luchar contra este estigma y discriminación contra personas que viven con VIH. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles han sido los métodos que más les han funcionado o cómo lo han vivido ustedes en su práctica diaria?